¿Y si el mundo entero te dijera que no mereces amor, pero alguien, sin decir palabra, te lo demostrara con un gesto? Ella creció escuchando que su cuerpo era un error, que cada curva, cada pliegue, cada respiración pesada era una advertencia. Gorda, no merece amor. Desde los 7 años, cuando una niña en el recreo le arrojó una pelota de goma gritando, «No te acerques, vas a aplastarnos», hasta los 20, cuando un chico que decía quererla, la dejó por no ser lo suficientemente atractiva para presentar en público, May llevó esas palabras como cadenas invisibles. No eran gritos, eran susurros que se volvieron eco en su mente, y el eco, con el tiempo, se convirtió en su voz interior. Cada espejo era un juez, cada mirada, una sentencia. Aprendió a ocupar menos espacio, a caminar con la cabeza baja, a reír con la boca cerrada para que nadie notara cuánto le dolía respirar. En la escuela, los profesores la ignoraban cuando levantaba la mano. En el trabajo, la llamaban la de la cafetería, aunque nunca había tocado una cafetera. En las fiestas, la empujaban hacia las sillas del rincón, como si su presencia pudiera romper el ambiente. Los hombres la miraban con deseo, pero nunca con respeto. Las mujeres con lástima, como si fuera un caso perdido. May aprendió a ser invisible, no por elección, sino porque el mundo la había convertido en algo que no merecía ser visto. Su sonrisa se volvió un disfraz, su silencio, una armadura, y nadie, absolutamente nadie, se detuvo a preguntar qué había dentro de esa piel que tanto les repelía. Hasta que un miércoles cualquiera, en la oficina, una escalera metálica se desprendió. Fue un accidente pequeño, técnico, casi ridículo. Una herramienta que se cayó, un grito, un choque. Pero para May, fue el colapso de todo lo que había construido para sobrevivir. El sangrado en su frente fue inmediato, profundo, visible. Y en lugar de socorro, hubo risas, cámara en mano, teléfonos levantados, murmullos de «Mira cómo sangra». ¡Qué ridículo! ¿No se cayó por su peso? Nadie se acercó, nadie llamó al primer auxilio, nadie movió un dedo. La oficina entera se convirtió en un reality show, donde ella era la víctima cómica, y ellos, el público entusiasta. El mundo estaba riendo de su dolor, y ella, como siempre, no supo qué hacer. Pero entonces, entre la multitud de celulares y carcajadas, una sombra se movió. Lento, calmado, sin decir nada. Liang, el analista de datos, el que siempre estaba en la esquina, con audífonos, con una taza de té frío, con los ojos clavados en ella cuando nadie más la miraba. Él no era popular, no tenía amigos, no reía con los demás, nunca le había hablado. Pero en ese momento, cuando todos la veían como un espectáculo, él la vio como una persona. Se arrodilló, tomó su pañuelo, lo humedeció con agua de la máquina, y con manos que temblaban, pero que no se apartaron, limpió la sangre de su frente, sin palabras, sin mirar a los demás, solo a ella. Y entonces, por primera vez en su vida, alguien le dijo algo que no tenía que ver con su cuerpo. «Tú mereces más que esto». No fue un discurso, no fue un romance de película. No hubo música, ni luces, ni besos. Solo un hombre que había sido humillado por ser el gordo nerd, que había llorado en el baño de la escuela mientras otros lo llamaban gordito, que había aprendido a callar porque hablar le costaba demasiado. Y ahora, frente a una mujer que había aprendido a callar porque hablar le costaba aún más, él eligió romper el silencio. No por compasión, no por heroísmo, sino porque, por primera vez, reconoció su propia herida en la de ella. Y eso, más que cualquier palabra, fue lo que hizo que May, por primera vez, dejara de creer que su cuerpo era un pecado. Pero, ¿qué pasa cuando el amor que te salva también lleva sus propias cicatrices? ¿Crees que una sola persona puede cambiar el rumbo de una vida entera? ¿Sí o no? Liang no era el tipo de hombre que llamaba la atención, ni por su apariencia, ni por su personalidad. Tenía el cuerpo de quien creció siendo objeto de burlas, redondo, con brazos que parecían demasiado largos para su torso,
una voz suave que se perdía en el ruido de las oficinas, y una mirada que siempre parecía estar mirando más allá, como si estuviera esperando algo que el mundo nunca le había dado. Durante los primeros 3 meses en la empresa, nadie le dirigió la palabra. No porque fuera grosero, sino porque nadie lo notaba. Era el hombre que siempre se sentaba solo en la cafetería, que llevaba su almuerzo en un recipiente de plástico, que respondía con un sí, jefe, en las reuniones sin levantar la vista. May lo había observado sin querer, sin darse cuenta de que lo hacía. Lo veía en los descansos, en las tardes de lluvia, cuando se quedaba hasta tarde, con las luces apagadas y solo la pantalla de su computadora iluminándolo. Ella pensaba que era un fantasma, un espíritu que habitaba el mismo espacio que ella, pero en otro mundo. Cuando él se arrodilló frente a ella, limpiando su sangre con un pañuelo que probablemente había traído desde casa, May no pudo hablar. No porque el dolor la aturdiera, sino porque ninguna persona, en toda su vida, había hecho algo así por ella. Nadie se había arrodillado. Nadie había bajado su mirada hasta su nivel. Nadie había visto su rostro, no su cuerpo, no su problema, sino su cara, sus ojos, su miedo, su silencio. Él no dijo lo siento, no dijo estás bien, no dijo no te preocupes. Solo limpió, con cuidado, con paciencia, como si estuviera deshaciendo una herida que llevaba años. Y cuando terminó, cuando el sangrado se detuvo, cuando el silencio se volvió más pesado que las risas de sus compañeros, él se levantó, miró a los demás y dijo: si alguien más toma una foto, llamo a recursos humanos, y no me importa si es el CEO. Nadie se movió. Nadie rió. Por primera vez, el ambiente se congeló, y May, por primera vez, sintió que alguien la defendía, sin palabras. Sin gestos grandiosos, solo con decisión. Esa noche, May no pudo dormir. No por el dolor en la frente, sino por la palabra que él le había dicho: tú mereces más que esto. No era una frase bonita, no era un cumplido, era una acusación contra todo lo que ella había creído. ¿Merecía más? ¿Qué era eso? ¿Acaso no era su cuerpo la prueba viviente de que no valía nada? ¿Cómo podía alguien decir eso sin mentir? Se miró al espejo. Se vio con los ojos del mundo, piel flácida, caderas anchas, brazos que no cabían en las mangas de las camisas. Y luego se vio con los ojos de Liang, una mujer que había sangrado en silencio, que había sonreído cuando le dolía, que había soportado años de desprecio sin gritar. Y entonces, por primera vez, se preguntó: ¿y si él tenía razón? ¿Y si ella no era lo que el mundo decía? ¿Y si era algo más? Al día siguiente, Liang no la buscó, no la llamó, no le mandó un mensaje, no dijo nada. Simplemente apareció en su mesa con un té de jengibre, caliente, en una taza de cerámica que no era de la oficina, y se sentó, sin hablar, solo allí. May no supo qué hacer. Quería agradecerle, quería llorar, quería huir, pero no hizo nada. Solo lo miró, y él la miró de vuelta. No con lástima, no con deseo, no con curiosidad, con reconocimiento, como si dijera: yo también he estado allí, y sé lo que es. Esa noche, May buscó en internet su nombre, solo por curiosidad, y encontró un perfil antiguo en una red social. Fotos de un chico gordo, con gafas, rodeado de libros, en un colegio donde se veía claramente que era el único. Un comentario de hace 10 años lo llamaba el monstruo de la clase. Otra persona escribió: ¿cómo puede alguien así tener valor? May guardó la pantalla y lloró. No por él, por ella, por los dos. 2 días después, May se encontró con Liang en el ascensor. No hablaron, pero cuando la puerta se abrió, él se movió, no para salir primero, sino para dejarle espacio, para que ella saliera sin tener que empujar. Ese pequeño gesto la rompió, porque nadie, jamás, le había dado espacio. Nadie le había permitido existir sin tener que luchar por ocupar un lugar. Esa noche, escribió en su diario: hoy, alguien me vio como persona, no como problema. Y por primera vez en su vida no escribió: pero yo sé que no es cierto. Escribe solo eso: alguien me vio como persona. Y se durmió con esa frase en la mente,
como un mantra. Pero, ¿qué pasa cuando el que te ve también se siente invisible? ¿Crees que un simple gesto puede ser más poderoso que 1000 palabras? ¿Sí o no? Liang empezó a aparecer en su vida sin anunciarlo. No como un novio, no como un salvador, sino como una presencia constante, silenciosa, como el aire que no se nota hasta que falta. Cada mañana, en su escritorio, una fruta, una manzana roja, siempre limpia, siempre bien lavada. Cada tarde, un té diferente. Manzanilla cuando lloraba en secreto, jengibre cuando estaba cansada, menta cuando se sentía sola. Nunca decía, lo hice por ti. Nunca esperaba agradecimiento. Solo lo dejaba allí. Y Mei, con el tiempo, dejó de preguntarse por qué. Dejó de pensar que era un error. Dejó de creer que tenía que ganarse su bondad. Empezó a aceptarla. Como si, por fin, alguien le estuviera devolviendo algo que le habían robado desde niña. El derecho a ser cuidado, sin condiciones. Pero el mundo no se detuvo. Los comentarios siguieron. En los grupos de WhatsApp del trabajo, alguien subió un video editado de su caída, con música cómica y subtítulos ridículos. Cuando la gorda se cae y el mundo se ríe. Lo vio en su teléfono, en medio de una reunión. Se quedó inmóvil. Sus manos temblaron. Su pecho se cerró. Nadie dijo nada. Nadie borró el video. Nadie la miró. Ella bajó la cabeza. Y cuando salió al baño, se miró al espejo y se preguntó, ¿vale la pena seguir intentando? Fue entonces cuando Liang entró. Sin llamar, sin avisar. Se acercó, tomó su teléfono, lo apagó, lo guardó en su bolsillo y dijo, no lo borro, lo denuncio, pero tú no tienes que verlo otra vez. No fue una promesa, fue una orden. Y ella, por primera vez, no se sintió culpable por llorar. Se dejó caer en sus brazos. No por amor, no por romance, por agotamiento, por hambre de que alguien la sostuviera, sin pedirle que se hiciera más pequeña. Esa noche, Mei no volvió a casa. Se quedó en el sofá de Liang, no porque fuera su novia, no porque estuvieran saliendo, sino porque no tenía fuerzas para estar sola. Él no la abrazó, no la besó, no intentó tocarla. Solo encendió una lámpara tenue, le puso una manta y se sentó en el piso, junto al sofá, leyendo un libro sobre algoritmos. Ella lo miró toda la noche. Pensó en cuántas veces él había estado así, solo, en silencio, esperando que alguien lo viera. Y pensó en cuántas veces ella había estado así, sola, en silencio, esperando que alguien le dijera que no era un error. No hablaron, pero en ese silencio algo se construyó. Algo más fuerte que el amor. Algo más profundo que la atracción. Una alianza de los que fueron ignorados. Una hermandad de los que nunca fueron vistos, pero que por fin se miraban. Al día siguiente, Mei volvió a la oficina, con la frente aún con un leve moretón, con la cabeza alta, con la respiración más profunda. No había cambiado su cuerpo, no había perdido 1 kilo, no se había vestido diferente, pero sí había cambiado su mirada. Ya no evitaba los ojos de los demás, ya no se escondía tras su cabello. Cuando alguien la miró con desprecio, ella lo miró de vuelta. Y cuando alguien se rió, ella no se encogió. Se giró, lo miró a los ojos y dijo, ¿te gustaría que te trataran así? El silencio fue absoluto. Nadie respondió, nadie rió. Y en ese silencio, algo se movió. Alguien en la fila de atrás le pasó un pañuelo. Otra le dijo, te veo. No eran disculpas, no eran confesiones. Eran semillas, y Mei, por primera vez, sintió que no estaba sola. Pero Liang no era un héroe. No era perfecto. Tenía sus noches, sus días en que no hablaba, sus momentos en que se encerraba en su habitación, sin responder mensajes, sin comer, sin mirar el espejo. Mei lo descubrió cuando, una noche, entró a su casa sin llamar. Lo encontró sentado en el piso, con las gafas rotas, el rostro hinchado, los ojos secos. No lloraba, solo estaba, como si el mundo lo hubiera abandonado de nuevo. Se acercó, se sentó a su lado,
y sin decir nada, tomó su mano. Él no la retiró, no la miró, solo respiró, y ella supo que él también había sido humillado, que había sido llamado monstruo, que había sido excluido en la escuela, que había intentado suicidarse a los 16 años, después de que un profesor le dijera: «Si no adelgazas, nunca tendrás una vida». Ella no lo consoló. No le dijo: «Todo va a estar bien». Solo se quedó. Y él, al final, susurró: «Yo también creí que no merecía amor». Y en ese momento, comprendieron. No estaban salvándose el uno al otro. Estaban recordándose que, aunque el mundo los había dicho que no valían, ellos, juntos, podían decidir que sí. ¿Crees que el verdadero apoyo no se mide en palabras, sino en presencia? ¿Sí o no? May empezó a escribir, no en su diario, no en un cuaderno escondido, sino en redes sociales, con una cuenta anónima al principio, solo una foto, su rostro, aún con el moretón, pero sin maquillaje, sin filtros, sin disculpas, y debajo una frase: «Me dijeron que no merecía amor. Hoy alguien me lo demostró sin decir una palabra». No esperaba respuestas, no buscaba likes, solo necesitaba decirlo. Pero el video se volvió viral, no por su belleza, no por su tragedia, por su autenticidad. Miles de mujeres, gordas, feas, ruidosas, calladas, silenciadas, escribieron: «Yo también fui filmada. Yo también me senté sola en el ascensor. Yo también creí que era mi culpa». Las historias se multiplicaron. Algunas eran violentas, otras silenciosas, pero todas profundas. Y May, sin querer, se convirtió en una voz. No por elección, por necesidad. Porque, por primera vez, alguien la había visto. Y ella se atrevió a verse a sí misma. Liang no la animó, no la presionó, no le dijo: «Tienes que ser activista». Solo le dijo, una mañana, mientras tomaban té en silencio: «Si lo haces por ti, hazlo. Si lo haces para que otros te vean, no lo hagas». Ella lo miró y entendió. Él no quería que fuera una heroína, quería que fuera libre. Y eso fue lo que la liberó. No la fama, no los seguidores, no los comentarios de apoyo, sino la certeza de que no tenía que cambiar para ser digna, que su cuerpo no era un problema, que su voz no era un error, que su dolor no era un espectáculo. Era su historia, y podía contarla sin pedir permiso. Empezó a publicar más. Una foto de sus manos, llenas de cicatrices de quemaduras de infancia, por haber caído en una olla de agua hirviendo, mientras su madre gritaba: «¡No te muevas, gorda!». Una grabación de su voz, leyendo un mensaje que nunca le dijo a su padre: «¿Te arrepientes de haberme traído al mundo así?». Y cada publicación era una piedra en el muro que el mundo había construido alrededor de ella. Pero el mundo no se quedó callado. Los trolls aparecieron, como siempre. ¿Por qué no hace ejercicio? Esto es una manipulación. ¿No ves que así se fomenta la obesidad? Algunos incluso publicaron fotos de su infancia, sacadas de perfiles antiguos de su familia, con comentarios como: «Miren cómo era de pequeña, ya era gorda». May se sintió desgarrada. Volvió a encerrarse. Volvió a dudar. Volvió a creer que tal vez, después de todo, el mundo tenía razón. Fue entonces cuando Liang hizo algo que nadie esperaba. Publicó una foto suya, de él, a los 14 años, con gafas rotas, camiseta demasiado grande, sentado en el piso de su habitación, rodeado de libros, y debajo escribió: «Yo también era el gordo nerd, y también creí que no merecía amor. Hasta que conocí a alguien que me enseñó que el amor no se gana, se reconoce». Y no dijo quién era ella, pero todos supieron. Y el comentario más compartido fue: «Si él, que fue humillado por su cuerpo, puede amarla, ¿por qué nosotros no podemos verla?». Las cosas cambiaron lentamente. La empresa recibió una queja formal. El video viral llegó a los medios. Una periodista la entrevistó. No para hacerla una inspiración, sino para entender. ¿Qué pasa cuando el silencio se vuelve voz? May respondió: «No es sobre perder peso. Es sobre dejar de pedir perdón por existir.
Su historia se convirtió en un libro, en un podcast, en una charla TEDx. Pero lo más poderoso no fue lo que dijo, fue lo que hizo. Dejó de esconderse. Dejó de usar ropa que no le gustaba solo porque escondía mejor. Dejó de decir «lo siento» cuando se sentaba en una silla. Dejó de pedir disculpas por ocupar espacio. Y cuando un colega le dijo en una reunión «no entiendo cómo puedes estar tan segura de ti misma», ella lo miró, sonrió y dijo «porque alguien me enseñó que no tengo que ganármelo, solo tengo que recordarlo». Y Liang, ¿qué hacía él? Seguía llegando con su té, seguía sentándose a su lado, seguía sin hablar. Pero ahora, cuando ella hablaba en público, él estaba allí. No en primera fila, no con una bandera, no con una cámara, solo en la última fila, sentado, mirándola, con los ojos llenos de algo que ya no era lástima, ni admiración, ni deseo, era orgullo. Orgullo de que ella por fin se había visto. Y él, por fin, se había permitido ser visto. Pero, ¿qué pasa cuando el amor que te salva también necesita ser salvado? ¿Crees que el amor verdadero no cambia a la otra persona, sino que la ayuda a recordar quién es, sí o no? La noche antes del lanzamiento de su libro, Mei no durmió. No por la emoción, no por el miedo, sino porque, por primera vez en su vida, se sintió visible. No como un objeto de burla, no como una víctima, no como un caso de estudio, sino como una mujer completa, con cicatrices, con miedos, con risas que no ocultaba, con hambre que no pedía perdón. Se miró en el espejo, no para juzgar, para recordar. Recordar cada golpe, cada silencio, cada lágrima callada. Y luego, miró su cuerpo, no con vergüenza, con gratitud, porque ese cuerpo la había llevado hasta aquí, a través de la soledad, a través del dolor, a través del silencio. Y ahora, estaba listo para ser amado, no por lo que tenía, sino por lo que había sobrevivido. Liang no dijo nada cuando la vio vestida para la presentación. No le dijo, «te ves hermosa». No le dijo, «estoy orgulloso de ti». Solo le puso una bufanda alrededor del cuello, una bufanda que ella no había usado antes, y le susurró, «te cubre bien». Ella lo miró y entendió. No era un cumplido, era una protección, como cuando la limpió del sangre, como cuando guardó su teléfono, como cuando se sentó en el piso, sin hablar, solo para que ella supiera que no estaba sola. Él no hablaba de amor. Lo vivía, y eso era más poderoso que cualquier declaración. Esa noche, mientras ella subía al escenario, él no estaba en primera fila, no estaba en el centro, estaba atrás, con las manos en los bolsillos, con la cabeza baja, como siempre. Pero cuando ella dijo, «gracias a quien me enseñó que no tengo que ganar el amor, solo recordarlo», él levantó la mirada, y por primera vez, en público, sin decir una palabra, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Y ella, en el escenario, sonrió. Porque él no necesitaba palabras, ella ya lo sabía. Pero el mundo no estaba listo. Al día siguiente, un periódico publicó una nota titulada «La mujer gorda que sedujo al nerd». La foto era de ellos dos, tomada en la librería, él con su camisa de manga larga, ella con su vestido rojo, ambos sonriendo. La nota hablaba de romance inesperado, de la transformación de la gorda, de el nerd que encontró su princesa. Mei leyó la nota y se sintió violada. No por la imagen, no por la historia, porque la reducían a un cuento de hadas. Como si su dolor fuera un pretexto para un final feliz, como si su cuerpo fuera el problema y él, la solución, como si el amor entre ellos fuera un milagro y no una sanación mutua. Esa noche llamó a Liang, no para llorar, para gritar. ¿Por qué te hacen parecer mi salvador? ¿Por qué me hacen parecer tu recompensa? ¿No entiendes que no fuiste mi salvación? Fuiste mi reflejo. Él no respondió de inmediato, solo la dejó hablar. Y cuando terminó, dijo, «Tienes razón.
Yo no te salvé. Nos salvamos juntos. Decidieron hacer algo que nadie esperaba. Publicaron un video juntos, sin maquillaje, sin luces, sin música. Solo ellos, sentados en el piso de la casa de Liang, como siempre. Ella, con su cabello suelto, sin peinar. Él, con las gafas rotas, sin arreglar. Y dijeron, en voz baja, pero clara, no somos una historia de amor, somos una historia de supervivencia. No nos encontramos porque éramos perfectos, nos encontramos porque éramos rotos. Y en vez de usar nuestros daños para herirnos, decidimos usarlos para reconocernos. El video se volvió viral, pero esta vez sin comentarios de adorable o inspirador. Los comentarios decían, yo también lo he sentido. Yo también pensé que era mi culpa. Yo también creí que no merecía ser amado. Y por primera vez, no eran historias de superación, eran testimonios de sanación. Mei dejó de buscar aprobación. Liang dejó de esconderse. Ella dejó de temer los espejos. Él dejó de temer los ojos de los demás. Ya no eran la gorda y el nerd. Eran Mei y Liang, dos personas que habían aprendido que el amor no nace de la perfección. Nace del reconocimiento, de ver en el otro lo que el mundo negó en ti. Y cuando ella le preguntó, una noche, mientras miraban las estrellas desde su balcón, ¿crees que alguien nos verá como pareja alguna vez? Él respondió, no importa si alguien nos ve, lo importante es que nosotros nos vemos. Y ella, por primera vez, no sintió la necesidad de responder. Solo se apoyó en su hombro. Y él, sin pensarlo, puso su mano sobre la suya. No por romance, no por obligación, porque ya no necesitaban palabras para saber que estaban juntos, porque el amor no era lo que decían, era lo que callaban. Y en ese silencio, por fin, se sintieron completos. ¿Crees que el verdadero amor no es encontrar a alguien que te complete, sino a alguien que te recuerde que ya lo estás? ¿Sí o no? Un año después, Mei no era la misma mujer que se escondía tras las sillas de la oficina. No porque hubiera perdido peso, no porque hubiera cambiado de estilo, sino porque había dejado de pedir permiso para existir. Había abierto un taller llamado No pido perdón por ocupar espacio. En él, mujeres de todos los tamaños, edades, colores y historias se reunían para escribir cartas que nunca enviaron, para gritar en habitaciones vacías, para desnudarse frente al espejo sin juzgarse. Liang no era el profesor. No daba discursos. No aparecía en los carteles. Pero estaba allí, siempre. En la cocina, preparando té para todas. En el rincón, escuchando sin intervenir. En el silencio, sosteniendo miradas que nadie más se atrevía a sostener. Ella no lo necesitaba como héroe. Lo necesitaba como testigo. Como alguien que sabía por experiencia que el dolor no se cura con palabras, sino con presencia. La gente seguía hablando, seguía publicando, seguía etiquetando. Algunos la llamaban activista, otros exagerada. Algunos decían que ya era demasiado. Pero Mei ya no escuchaba, porque había aprendido que el ruido no era su enemigo. Era el eco de lo que el mundo temía, que una mujer gorda, sin disculparse, sin cambiar, sin callar, pudiera ser feliz. Y no solo feliz, libre. Y esa libertad era la verdadera revolución. Un día, una niña de 9 años, con un uniforme de colegio demasiado ajustado, se acercó a ella después de una charla. Le entregó un dibujo. Una mujer con rizos, sentada en una silla grande, con una sonrisa enorme, y al lado, un hombre con gafas, también gordo, sosteniendo una taza de té. Debajo, escrito con lápiz de colores, «Gracias por no desaparecer». Mei lloró, no por la niña, porque recordó que ella misma, a esa edad, había querido desaparecer. Y ahora, gracias a Liang, no lo había hecho. Liang, por su parte, dejó de esconderse en los bordes. Se inscribió en un curso de psicología. Quería entender por qué el cuerpo se convierte en un campo de batalla. Quería ayudar a otros como él, a otros como ella. No como terapeuta, no como figura pública, solo como alguien que había estado allí,
Y cuando un chico de 15 años le escribió un mensaje privado diciendo: «Me dicen que me muera si no bajo de peso. ¿Qué hago?», Liang respondió: «No te mueras. Yo también pensé que debía. Pero no lo hice. Y hoy sigo aquí. Y te prometo, tú también puedes seguir aquí». No dio consejos, no dio soluciones, solo compartió su supervivencia. Y el chico, 3 meses después, le mandó una foto. Él, sentado en su cuarto, con una taza de té y una camiseta que decía: «No soy un error». El libro de Mei se convirtió en un fenómeno. Se tradujo a 7 idiomas. Se usó en escuelas, en hospitales, en prisiones. Pero lo más poderoso no fue su éxito. Fue lo que pasó en la última página. Mei no escribió un final feliz. Escribió: «No sé si el amor llegará, pero ahora sé que no tengo que esperar que alguien me lo dé para saber que lo merezco». Y Liang, en la contraportada, escribió una frase que nadie esperaba. Yo tampoco lo creía, hasta que la vi. Y vi que no era una mujer que necesitaba ser salvada. Era una mujer que ya estaba viva. Solo necesitaba que alguien la reconociera. No fue una declaración de amor. Fue una declaración de verdad. Y un día, en el aniversario de su primera conversación real, la que no fue una conversación, sino un silencio compartido, Mei entró a la cocina de Liang y lo encontró sentado en el piso, con su té frío, mirando por la ventana. No dijo nada. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Él no la miró, pero apoyó su cabeza en su hombro. Y ella, sin palabras, le susurró: «Gracias por no dejarme sola». Él respiró y dijo, muy despacio: «Gracias por no dejarme solo». No fue un «te amo». No fue una propuesta. No fue una ceremonia. Fue un reconocimiento. Una afirmación. Una certeza. Porque el amor no había nacido en un beso. Había nacido en 2 almas que, tras años de silencio, finalmente se habían escuchado. Y en ese momento, no importaba si el mundo los veía. Importaba que ellos, por fin, se vieran. ¿Crees que el amor más profundo no se celebra con anillos, sino con silencios que se entienden? ¿Sí o no? No hubo boda. No hubo anillo. No hubo viaje a la playa ni velas encendidas. No hubo declaración pública de amor bajo la lluvia, ni canciones dedicadas en redes. Mei y Liang no vivieron un final de película. Vivieron un final de vida. El tipo de final que no se ve, porque no se busca. El tipo de final que nace cuando 2 personas, después de años de ser ignoradas, se encuentran en el fondo del pozo y deciden no salir solas. El amor entre ellos no fue un rescate, fue un recordatorio. Un recordatorio de que el valor no se mide en kilos, en likes, en miradas de aprobación o en palabras de admiración. El valor está en la quietud de quien se arrodilla para limpiar tu sangre sin esperar agradecimiento. Está en el té que se deja en tu mesa sin explicación. Está en el silencio que no se llena con mentiras. Está en el hecho de que, cuando el mundo grita, tú y otra persona, en vez de gritar más fuerte, simplemente te miras. Y en ese mirarse, descubres que nunca estuviste sola. Mei ya no tiene miedo de los espejos. Ya no se disculpa por ocupar espacio. Ya no pide perdón por respirar. Pero eso no significa que ya no sienta dolor. Sigue sintiéndolo. A veces, cuando pasa por la oficina donde la filmaron, su pecho se aprieta. A veces, cuando alguien le dice: «Estás más delgada, qué bien», siente ganas de gritar. Pero ahora, sabe que ese dolor no la define. Lo lleva, como una cicatriz, no como una vergüenza. Y Liang sigue siendo el mismo. No ha cambiado su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de amar. Solo ha dejado de creer que su existencia era un error. Y eso, para él, fue suficiente. No necesitó ser cambiado, solo necesitó ser visto. Y ella lo vio, porque ella también había sido invisible. Y en ese espejo mutuo, encontraron algo que el mundo nunca les enseñó: que el amor no es lo que te dan, es lo que te recuerdas que ya tienes.
El libro se sigue vendiendo. El taller sigue creciendo. Cada semana, nuevas mujeres llegan con sus historias, sus cicatrices, sus silencios. Y cada vez que una de ellas dice, «Yo también creí que no merecía amor», May le responde, «Tú no mereces amor, tú lo eres». No es una frase bonita, es una verdad. Porque el amor no es algo que se gana, es algo que se reconoce. Y cuando una persona que ha sido llamada demasiado gorda, demasiado rara, demasiado fea, demasiado poco, finalmente se mira y dice, «Aquí estoy, y no me disculpo». Ese es el acto más revolucionario que existe. Y Liang, siempre en silencio, siempre en el fondo, siempre con su té frío, sabe que eso es lo que él hizo. No la cambió, no la salvó, la devolvió a sí misma. Y ahora, cuando alguien les pregunta, ¿cómo es su relación?, May sonríe y dice, «Es una habitación donde dos personas que nadie quiso decidieron quedarse juntas y descubrieron que no estaban solas». Liang, cuando lo preguntan, solo responde, «Nos vemos». Y eso es todo. No hay más. No hay más palabras necesarias. Porque el amor verdadero no es un discurso. Es un lugar. Un lugar donde no tienes que fingir. Donde no tienes que encogerte. Donde no tienes que justificar tu existencia. Donde simplemente estás. Y alguien más también está. Y no hay necesidad de explicar por qué. Porque ya no hay dudas. Solo presencia. Solo reconocimiento. Solo silencio compartido. Y si un día alguien te pregunta por qué no se casan, por qué no se muestran en redes, por qué no tienen un final feliz como los demás, la respuesta es simple. Su final no es un punto, es un continuo. No es un logro, es una práctica. No es un destino, es un acto diario. Cada mañana, cuando May se levanta, se mira al espejo y dice, «Estoy aquí». Cada noche, cuando Liang se acuesta, mira su mano y recuerda la de ella. Y dice, «También estoy aquí». Y eso es suficiente. Porque el amor no es lo que el mundo celebra, es lo que el mundo niega y que tú, con toda tu imperfección, decides mantener vivo. 8. Si esto te tocó el alma, no pases de largo. Síguenos. Dale like. Porque alguien, en algún lugar, necesita saber que merece más que risas, que merece ser visto y que no está solo.